cómo llegar a editar en Aid. O ya no solo cómo llegar a editar en Aid, sino esto mismo que os puedo explicar o que te puedo explicar a ti, te puede servir ya no solo para enviar demos a mí para que les escuche en Aid o a Dan o a nuestro sello, sino es el mismo proceso que he utilizado yo cuando yo he querido editar en un sello. Fundamental, primero tener en cuenta el sonido del sello. No hay cosa que menos nos guste que nos envíen música para Aid que sabemos que no tiene nada que ver con lo que queremos editar, ¿no? Con la identidad musical que hablábamos. Da la impresión de que el que está enviándolo está enviando como una metralleta a todos los sellos o que realmente no conoce bien dónde quiere editar. No me vale el me encanta tu sello y toma, aquí tienes y me estás enviando house, por ejemplo, pues sin nada que criticar al sonido house, pero no es el sonido que tengamos en nuestro sello. Entonces creo que lo importante es saber primero bien dónde estás enviando tus demos, ¿no? Ya sea nosotros o cualquier otro sello. También tenerlas siempre en oculto. No hay nada mejor que un link en SoundCloud privado con las descargas habilitadas y con las demos. A ser posible que no tengan escuchas. No me vale que alguien me mande una demo y que vea que la demo que me está enviando lleva 6 meses subida y tiene 100 escuchas, porque si el tema es bueno, seguramente ni llevaría 100 escuchas. Ya da la impresión de que no eres el segundo plato, que eres el quinto, el sexto, el séptimo. Tampoco estoy buscando excepcionalmente a alguien que diga, no, es que voy loco por editar en tu sello. No, pero sí que alguien que tenga interés en lo que estamos haciendo o que crea en la filosofía que tenemos en el sello o que realmente tenga algo de interés. Eso ayuda. ¿Por qué? Porque realmente en cuanto entre a formar parte del sello, lo vamos a tratar bien y vamos a querer darle el máximo support, tanto Dan como yo, como todo el equipo. Entonces es interesante pensar que hay cierto, bueno, que el interés es recíproco, ¿no? Y que vamos a trabajar para él, igual que él para nosotros. Siempre también intento buscar o, o sacar lo mejor de cada artista. Me ha pasado muchas veces que me envía artista X 3 demos y hay uno que me gusta y otros 2 temas que no, y siempre le digo que quiero escuchar más. No hay que agobiarse, ¿no? De hecho, a mí me lo han hecho en muchos sellos cuando yo he enviado demos a sellos muy importantes y les he enviado 4 tracks pensando que los 4 iban a ser una bomba y les iban a encantar y se han quedado solo uno. Y me han dicho que les mandase más cosas o que trabajase más el sonido. Hay que tomárselo como un reto. Al final yo creo que no es algo pernicioso, sino que creo que identifica como que el sello tiene claro lo que quiere. Y yo, por ejemplo, si hay un artista que sé que ha hecho algo anteriormente que me gusta mucho, quiero buscar eso de él, quiero lo mejor de él. Y no es porque no me guste lo que está haciendo, sino porque lo que realmente quiero de él es lo mejor y sé que lo puede dar. Y creo que eso es bueno, ¿no? Y luego también nunca sabes realmente qué es lo que le va a gustar al sello. Ya os he dicho, yo he enviado música a sellos y he enviado 4 temas pensando que les iban a encantar y se han quedado uno y me han dicho, ¿tienes más cosas? Y he enviado otras 3 cosas que pensaba que no les iban a gustar y han sido precisamente las que más les han gustado. Es un poco el libre albedrío y la interpretación de cada uno del sello. Igual están esperando de ti un sonido u otro, o igual en ese momento están haciendo transición en el cambio del sello del sonido. Cualquier cosa. La cuestión es que creo que siempre tienes que tener claro lo que quieres mandar y luego más retaguardia de temas que tengas guardados por si necesitan una cara B o algo más diferente.